La Ventana, con Carlas Francino. It's a strange world to live in, bitter and confusing. I'm glad that I found you and your love. Qué música tan hermosa y tan relajante a esta hora de la tarde. Y qué bien nos va. Cuánto la necesitamos, ¿no? Esto es la banda sonora de Las Ocho Montañas, una película muy hermosa sobre la amistad, sobre las amistades duraderas, un drama rural, que ha vuelto a poner en valor últimamente el poder simbólico y no solo simbólico de la montaña. Hoy precisamente, lo hemos dicho, lo hemos comentado al abrir esta tarde La Ventana, hoy se cumplen 70 años desde la primera ascensión al Everest. Y vamos a dedicar los próximos minutos a algo que está relacionado con eso, que realmente es singular. A ver cómo lo digo, la correspondencia, las cartas desde las alturas. Hoy hablamos de los buzones alpinos en una nueva edición de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Todo arranca a partir de un libro firmado por un alpinista e ingeniero de Sabadell que se llama Óscar Massó, que ha recopilado la historia de esto que comentaba yo, los conocidos como buzones alpinos, con cartas y mensajes compartidos desde las alturas. No sé tú, pero yo nunca había escuchado hablar de estos buzones de cumbre. Nunca. Me contaba Óscar Massó que los primeros buzones alpinos datan en España de 1912, estaban en la Sierra de Gredos y se llegaron a registrar más de 400 en distintos puntos de nuestra geografía. Muchos han desaparecido por actos vandálicos o falta de uso, pero en lugares como Euskadi todavía se utilizan. En origen servían para certificar las hazañas de los montañeros, para que pudieran comunicarse entre ellos, mensajes, o ¿no? compartieran con el mundo esas sensaciones tan increíbles que se experimentan al alcanzar una cumbre. Sus mensajes podían publicarse en periódicos de la zona, los utilizaban para atraer turismo. A principios del siglo XX esto de ir al monte era una rareza, o se enviaban al destinatario indicado. En la Sierra de Madrid, por ejemplo, había una red de buzones en colaboración con Correos que funcionaba casi como un servicio postal convencional. En una historia de pasión y conquista, Óscar hace un recorrido por historias registradas en montes o lugares inhóspitos. En mi opinión, la mejor carta o escrito que aparece en mi libro la escribió un tal Ennio en el año 1958 en una cima de los Dolomitas. Te junta desde la ilusión de la juventud hasta el dolor de la guerra, el sufrimiento, pero luego viene el amor y la esperanza del futuro, ¿no? Fue el Becco di Filadona el que me dio la pasión por las montañas. Desde entonces, ¿cuántos pasos he dado sobre las rocas? Basta decir que fui oficial de los alpinos y que al lado de tantas alegrías y vivísimas satisfacciones de excursiones y escaladas exentas de preocupación, conocí las horas más terribles sobre los montes de Albania. Mi pensamiento va por los que aquí también dejaron la vida. De todos modos, la vida continúa y triunfa. Y ello es tan cierto como que mi mujer, aquí presente, ignora mis pensamientos y me invita alegremente a continuar la excursión porque Laila, nuestra pequeña de 3 años, nos espera en Folgaria. I am my father's daughter, come here. Oye, y este libro que se titula Una historia de pasión y conquista, Óscar, ¿por qué lo ha escrito? Pues es curioso, es que él y su hermano, cuando escalaban y escalan, colocaban pequeños recipientes en las rocas con notas para que los leyeran otros montañeros y se animaran a escribir sus propios mensajes, generando curiosas cadenas que terminaban incluso dando pie a encuentros en persona. Al comprobar su fuerza comunicativa, decidieron y se animaron a investigar todo esto. Si ya escribir una carta en cualquier situación tiene valor, imaginad lo que es escribir una carta desde una cima. Tengo el gusto de saludar a la señora Isabel López Aparicio desde la cumbre de Peñalara. Con el alma sedienta he subido a tu cima. He vivido en tu seno tu recia intimidad. Y si te juzgué grande, te encuentro peregrina en tu firme y austera, serena majestad. Quisiera saber yo
lo que buscan muchos españoles en Suiza. Si tienen Suiza dentro de casa, los Pirineos, Sierra Nevada. Ningún sol en el mundo hace resplandecer los colores del paisaje como el de España. Firma un extranjero admirador de este hermosísimo país. Encontramos el buzón abierto y lleno de nieve y hielo. Hace un frío atroz. Las manos, heladas, impiden la continuación de esta carta. 20 de octubre de 1918. Buzón de cabezas de hierro. In my review, I watch you. Antes del Manos heladas y del extranjero, el primer alpinista era poeta, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno. Es que recopilan cartas de personajes más anónimos y también de alpinistas más mediáticos, como del español César Pérez de Tudela, que ocasionó en 1971 un conflicto internacional al llevarse el libro de firmas y cartas de la Aconcagua para certificar su subida. Otro montañero había puesto en duda una hazaña anterior, se había propuesto llevarse la cruz de la cima, pero pesaba demasiado. Tras el cruce de varias cartas tuvo que devolverlo al gobierno argentino y es célebre su misiva titulada «Pido perdón a los montañeros». Encontramos también en este libro cartas escritas con sangre, a falta de bolígrafo, testamentos, relatos sobre escaladas sin cuerda o mensajes de mujeres pioneras en alcanzar cimas, como el de una chica americana le cuenta a su madre la doble sensación de triunfo que tiene tras haber coronado una montaña. Iba a preguntarte justamente por mujeres, cartas y montañas, porque, bueno, es verdad que al principio estas hazañas eran patrimonio exclusivo de hombres hasta que las primeras mujeres se fueron abriendo camino, ¿no? Esa carta nos da un caso concreto. En España, recordemos, tenemos a la gran Edurne Pasaban, que fue la primera mujer en conseguir subir a los 14 picos más altos del planeta. Edurne contaba hace poquito en una entrevista que sigue recibiendo cartas de admiración de niños desde todo el mundo. Ella compartió cartas, al igual que otros muchos alpinistas, con una mujer que tiene una historia, Carlas, muy interesante, la norteamericana Elizabeth Yoley, conocida como la cronista del Himalaya, que mantuvo registros meticulosos de escaladas durante más de medio siglo sobre el terreno. Si un alpinista quería demostrar que había logrado una hazaña, tenía que hablar con ella por diferentes vías. Donó su correspondencia, que es un documento periodístico maravilloso. Pero me voy a quedar con las palabras de una aventurera de Navarra que representa el despegue de la escalada de dificultad femenina, Miriam García Pascual. Ella desapareció tras una avalancha en el pico Meru de la India en 1990. Están en su libro, publicado de manera póstuma, considerado el Principito de la montaña, Bájame una estrella. Retrata sus ascensiones por diferentes puntos de América y su personalidad. Querida Silvia, las montañas son mi fuerza y donde mejor estoy, pero lo que me hace sentir viva es la gente que quiero. Ellos son el aire que respiro y necesito para andar. Y las montañas serán tu compañía, tu ilusión, tu fuerza, pero ellas no dan calor. Yo he decidido regresar, necesito el calor de ellos, de los que me esperan. Simplemente durante 7 meses he tenido la satisfacción de elegir mis pasos, de vivir como quiero vivir, que me interesa mucho más que ser feliz. Algunas noches no puedo dormir y entonces escribo un cuento o me subo a un merengue y grito tu nombre por si pudieras oírlo. Después cuento recuerdos y me duermo abrazada al más cercano. Me quedo colgada de una foto vieja o una cara amarillenta y arrojo el enigma a las estrellas. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Y ellas contestan implacables. Siempre que eliges pierdes algo. ¿Merece la pena? Quizá, al final del camino, encuentre la respuesta. Que nunca falte una montaña en tus sueños. Miriam. Un nombre propio a recordar, el de Miriam García Pascual. Y qué frase, esta de siempre que eliges pierdes algo. Esto se puede aplicar al alpinismo y a cualquier faceta de la vida. De hecho, ¿cuántas veces les hemos preguntado cuando entrevistamos a alguno de estos aventureros o aventureras si merece la pena jugarse la vida, ¿no?, por alcanzar una cima? Y casi siempre te responden algo parecido a esto. Bueno, de hecho, solo en el Everest, la cumbre más alta del planeta, que es el gran reto de los alpinistas, y que ahora está saturado de expediciones comerciales, de viajeros, de turistas, a veces sin ninguna experiencia, han muerto ya más de 300 personas. Y este año es especialmente dramático
pero por esa moda absurda que incluso permite ver imágenes de colas esperando su turno para afrontar los últimos tramos, ¿no? Esta primavera está siendo catastrófica y han muerto 17 personas. Otro grande del alpinismo, Sebastián Álvaro, ha publicado con desnivel un libro, Everest 1924, que entre otras cosas se centra en los primeros aventureros del Everest y particularmente en el gran escalador británico George Mallory, que desapareció en sus faldas junto a su compañero de cordada Andrew Irvine en 1924. Siempre se ha debatido si fueron ellos los primeros en subirlo y no Edmund Hillary el 29 de mayo de 1953. Reconstruye los pasos de Mallory con muchísima precisión, repasa su vida, cómo la tragedia de la Primera Guerra Mundial marcó a su generación y las distintas expediciones que lideró antes de la definitiva. Sus cartas compartidas, especialmente con su mujer, son fundamentales en el relato. Sebas nos va a leer un fragmento de una de las más especiales, cuando contempla por primera vez el Everest. Vimos la gran montaña irguiéndose desde su base al final de nuestro valle, una imagen más gloriosa de lo que soy capaz de describir. Basta decir que tiene las aristas más escarpadas y los precipicios más espantosos que yo haya visto en toda mi vida. Querida, todo este asunto es realmente emocionante. No puedo decirte cómo se apodera de mí ni explicarte la belleza de todo esto. I began to lose control. I began to lose control. Ahora que recordamos la aventura de Mallory y de Irvine, hay que recordar que durante mucho tiempo se buscaron los cuerpos de los dos alpinistas y sobre todo una cámara de fotos que llevaban encima durante la ascensión por si conservaba alguna imagen que certificara que habían llegado a la cima, ¿no? Sí. Esto no se ha podido encontrar todavía. En 1999, gracias a pistas dadas años atrás por un alpinista en una carta y a las altas temperaturas, encontraron el cuerpo momificado de Mallory a más de 8.000 metros de altura, de espaldas, con la cuerda que le unía a su compañero rota. Estaba muy bien conservado por el frío. No encontraron la cámara, Carlas, pero reconstruyeron sus últimos momentos. Todo apunta a que el fatídico accidente fue durante la bajada. Unas anotaciones en un papel que no llevara la foto de su mujer ni cartas suyas han servido para reforzar la teoría de que seguramente él y su compañero lograron alcanzar la cumbre. Se pensaba que Mallory llevaría alguna de esas últimas cartas en la que se está jugando el todo por el todo y se lo está contando a ella. A ella le dice, esto más que montaña va a ser una guerra y seguramente será así. Y desde luego una fotografía de Ruth que además en otras charlas de familia dijo que iba a dejar en la cumbre del Everest. Así que tan importante como lo que encuentran en los bolsillos de Mallory, yo lo que pongo sobre la mesa es, y lo que no está, ¿dónde está? Yo estoy seguro que si Mallory llegó a la base de la pirámide final, Mallory llegó a la cumbre del Everest, por las 350 páginas que he escrito. Sebas tiene también cartas propias, ¿no? Sí, relacionadas con sus viajes. La charla completa la vamos a compartir en cadenaser.com, pero me comentaba que en zonas como el Himalaya solían contratar a porteadores que se dedicaban a subir y a bajar cartas para estar comunicados. Conserva misivas apasionadas con su mujer e historias con las que podrá hacer seguro otro libro. De repente estábamos a los pies de una montaña bellísima del Karakorum, muy poco conocida, y de repente llegó un porteador con las cartas. Nos fuimos todos a nuestras tiendas a leer lo que nos contaban nuestras mujeres, y entonces mi mujer, además de mandarme cartas, me mandaba cosas sutiles, con recortes de prensa de lo más importante que había pasado. Me envió el primer dictado de mi hijo. Cogí la carta de mi hijo, la fotografié y las metí dentro de un tubo de redosón. Ese tubo lo subió mi compañero a 7.654 metros y lo dejó ahí. No se acaba ahí porque esa montaña solo se había subido una vez, pero ese mismo verano subieron unos británicos y vieron el tubo y cogieron el tubo. Pero unos años más tarde llamaron a mi hijo desde Inglaterra y era la gente que había recogido el dictado, que quería hablar con mi hijo un poco para contarlo en un libro. Y lo que ocurrió es que no volvieron a llamar.
En ese interregno se fueron de expedición y aquel alpinista se mató. Nosotros íbamos a sitios que sabíamos que podíamos morir. Cuando llegaba las cartas esas al campo base, era el día de la felicidad absoluta. Se nos ha olvidado lo que es estar desconectado prácticamente, pero nosotros hacíamos expediciones que duraban 4 meses. She dropped the coin into the cup. They're blind down at the gate and forgot about a simple twist of fate. Vinculadas a cumbres y supervivencia, hay historias de cartas muy emocionantes, como las de unos alpinistas vasconavarros que estuvieron años carteándose con un grupo de montaña polaco que les ayudaron a salir de una cumbre de Afganistán tras un accidente en 1976. De aquel rescate nació una amistad por correspondencia. En 1981 los españoles dejaron de recibir cartas de estos amigos, pensaron que habían fallecido en algún ascenso y gracias a la filmación de un documental titulado Mendiak descubrieron que dejaron de escribirles a raíz de un decreto del gobierno polaco que limitaba la correspondencia y recuperaron la relación después de la pandemia. La montaña también nos deja muchas historias de solidaridad. Lo cual me hace volver a recomendar esta película que citábamos al abrir esta edición de Cartografías, Las 8 montañas, basada en el libro del mismo nombre y que es un relato magnífico sobre eso, sobre la amistad, el amor y el amor por la naturaleza. Y me quedo con una frase del escritor y montañero norteamericano James Ramsey Ullman, que dice, me parece que es para enmarcar, la historia del montañismo es la del triunfo del hombre sobre el miedo. Y si te parece bien, con una canción magnífica sobre el miedo cerramos hoy la ventana, ¿vale? Un placer. Hasta mañana, un beso muy grande, adiós. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Es el final. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar.